Hola, ¿qué hacen amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Santi y el día de hoy les voy a enseñar 10 filas principales de animales que se encuentran en el árbol filogenético que están viendo en este momento. Y se preguntarán, Santi, ¿por qué en el video anterior había un árbol filogenético más extenso? Pues bueno amigo, lo que pasa es que te voy a enseñar los 10 principales, los cuales representan las estructuras y diseños corporales más importantes de Metazoa. Cada uno de estos filum agrupa a especies que comparten características físicas esenciales, como el tipo de simetría o los sistemas de soporte corporal que les han permitido sobrevivir y adaptarse en diferentes hábitats. Estos grupos han existido desde hace millones de años y reúnen a la mayor diversidad de especies, cumpliendo funciones claves en los ecosistemas. Son fundamentales porque de ellos surge toda la variedad de formas y modos de vida animal que conocemos hoy. Por otro lado, los otros fila no son considerados principales porque, aunque también representan grupos únicos de animales, suelen tener menos especies, una distribución menos amplia o un impacto menor en los ecosistemas. Estos filas son menos diversos y sus miembros en general tienen adaptaciones que no han sido exitosas para colonizar distintos ambientes o para diversificarse tanto como los otros 10 principales. Además, muchos de estos fila incluyen especies con nichos ecológicos específicos o cuerpos que no han cambiado mucho con el tiempo, manteniéndose limitados a ciertos ambientes o roles en la naturaleza. A diferencia de los otros fila principales, que tienen una variedad enorme de especies y que se encuentran en casi todos los ecosistemas del planeta, estos otros fila son menos representativos en la diversidad animal global. Por eso mismo, solo hablaré sobre los 10 fila principales que aparecen en este árbol filogenético, pero no se preocupen si quieren saber más sobre los otros fila que no voy a mencionar. Si veo que este video es muy apoyado, haré videos futuros hablando sobre ellos. Sin más que decir, comencemos. Filum Porifera, es decir, esponjas. Las esponjas son uno de los organismos más antiguos y curiosos del planeta. Existen desde hace más de 600 millones de años, siendo uno de los primeros organismos multicelulares en habitar la Tierra. Aunque no tienen órganos ni sistemas complejos, han logrado adaptarse y sobrevivir en los océanos a lo largo de millones de años. Las esponjas tienen una anatomía única, ya que carecen de sistemas orgánicos complejos. En lugar de órganos o tejidos diferenciados, poseen un sistema de poros y canales que facilita el paso del agua, la cual transporta nutrientes y oxígeno. Dentro de su estructura gelatinosa, llamada mesohilo, tienen varios tipos de células especializadas que cumplen distintas funciones. Primero están los pinacocitos, que son células planas y contráctiles que cubren la superficie externa de la esponja, algo así como su piel. Luego están los coanocitos, células con flagelos que generan la corriente de agua y filtran partículas de alimento. Estas células capturan y engullecen bacterias y otros organismos pequeños que están en el agua. También están los amebocitos, que son células totipotentes que distribuyen nutrientes por toda la esponja. Participan en la defensa y regeneración y pueden transformarse en otros tipos de células según sea necesario. El esqueleto de las esponjas está compuesto de espículas, que pueden ser de sílice o de carbonato de calcio o fibras de espongina. Estas espículas le dan rigidez y protección a la esponja. Algunas esponjas tienen un esqueleto más flexible debido a la espongina, mientras que otras, como la esponja de vidrio, tienen espículas muy complejas que les proporcionan resistencia. Las esponjas pueden tener formas corporales muy diversas, desde tubos simples hasta estructuras complejas y ramificadas. Hay 3 patrones morfológicos claves que muestran la evolución y complejidad de sus sistemas de canales de agua. Primero está el tipo asconoide, la estructura más simple, que tiene forma de tubo con un solo ósculo o abertura y canales cortos. Esta simplicidad limita el tamaño de las esponjas. Luego está el tipo ciconoide, que tiene canales radiales que aumentan la superficie de filtración, lo que les permite crecer más que las asconoides. Por último, tenemos el tipo leuconoide, la estructura más compleja, que tiene múltiples cámaras de filtración interconectadas, permitiendo tamaños mucho mayores y eficiencia excelente en la captura de partículas de alimento. Aunque las esponjas son animales sésiles, lo que significa que viven fijas en un lugar, pueden responder a estímulos físicos o químicos cerrando temporalmente sus canales de filtración. Algunas especies incluso se mueven lentamente
a lo largo de una superficie, desplazándose unos pocos milímetros por día en busca de mejores condiciones de luz o nutrientes. En aguas profundas, algunas esponjas han evolucionado hasta convertirse en carnívoras. Esas esponjas no filtran agua como las demás, sino que utilizan espículas pegajosas para capturar pequeños crustáceos y otros organismos que pasan cerca. Las esponjas pueden reproducirse de forma sexual o asexual. En la reproducción asexual, las esponjas pueden formar pequeños brotes en su superficie que se desarrollan en nuevos individuos, un proceso conocido como gemación. Algunas esponjas, especialmente las de agua dulce, producen estructuras de resistencia llamadas gémulas, que las protegen en condiciones adversas como sequías o heladas. En la reproducción sexual, la mayoría de las esponjas son hermafroditas secuenciales, lo que significa que pueden cambiar de sexo a lo largo de la vida. Las esponjas liberan esperma al agua, que es captado por otras esponjas para la fertilización interna. La larva resultante es una forma nadadora que, al encontrar un sustrato adecuado, se asienta y comienza a desarrollar una nueva esponja. Las esponjas se alimentan filtrando el agua. Sus cuanocitos crean corrientes de agua que pasan a través de sus poros y permiten capturar bacterias, plancton y partículas orgánicas. Cada cuanocito tiene un collar de microvellosidades que retiene partículas diminutas, que luego son engullidas y procesadas por las células digestivas. Las esponjas predominan en ambientes marinos y se encuentran en todas las profundidades, desde aguas poco profundas hasta ambientes oceánicos extremos. También existen esponjas de agua dulce que prefieren hábitats de agua clara y estancada. Los fósiles de esponjas sugieren que existen desde hace más de 600 millones de años, lo cual las convierte en uno de los grupos animales más antiguos y primitivos. Esa antigüedad y simplicidad estructural sugieren que las esponjas fueron los primeros organismos multicelulares en la Tierra. Actualmente se conocen aproximadamente 8.600 especies de esponjas, pero se cree que existen muchas más, especialmente en las profundidades oceánicas que aún están poco exploradas. Gracias a su diversidad morfológica y adaptativa, las esponjas han colonizado numerosos ambientes marinos. También las esponjas se dividen en varias clases, según el tipo de esqueleto que tienen y sus hábitats. La primera es la calcárea, que contienen espículas de carbonato de calcio y son exclusivamente marinas. Suelen ser pequeñas y prefieren aguas poco profundas. Luego están las hexactinélida, también conocidas como esponjas de vidrio. Tienen espículas de sílice en forma de 6 rayos y habitan aguas profundas. Luego está la Demospongi, que es la clase más diversa, con esponjas marinas y de agua dulce, con esqueleto y esponjina y sílice. Y por último está la Homoscleromorpha, que poseen una capa de células especializadas y a menudo carecen de espículas. Y por último, las esponjas tienen una gran importancia para los humanos y el ecosistema. Económicamente, las esponjas naturales se han recolectado y utilizado como esponjas de baño. Médicamente, algunos compuestos de esponjas marinas muestran propiedades anticancerígenas y están en fase de estudio para el desarrollo de medicamentos. Ecológicamente, las esponjas son fundamentales en el ecosistema marino, ya que filtran grandes cantidades de agua, eliminando bacterias y partículas, lo que mejora la calidad del agua. Además, sirven de hábitat para numerosos organismos marinos como peces juveniles y crustáceos, creando microecosistemas en los fondos marinos. Phylum Cnidaria. Los cnidarios son un grupo fascinante de animales marinos que incluye a medusas, corales y anémonas. Son muy antiguos, con fósiles que datan desde hace más de 600 millones de años. Esto significa que los cnidarios fueron algunos de los primeros organismos en desarrollar células especializadas para la defensa y la captura de alimento. Los cnidarios son diploblásticos, lo que significa que tienen dos capas celulares principales, una capa externa llamada epidermis y una capa interna llamada gastrodermis. Estas capas están separadas por una matriz gelatinosa llamada mesoglea, que en algunas especies puede ser muy delgada y en otras más gruesa, como en las medusas. Una de las características más importantes de los cnidarios son los nidocitos, células especializadas en la defensa y captura de presas. Cada nidocito contiene una cápsula llamada nematocisto, que al activarse libera una filtración urticante cargada con toxinas.
Este filamento se dispara cuando es estimulado, permitiendo al nidario inmovilizar y capturar presas pequeñas. En algunas medusas, especialmente en el borde de la umbrela, hay células sensoriales que detectan cambios en el agua y amenazas potenciales. Los nidarios tienen simetría radial, lo que les permite recibir estímulos desde cualquier dirección, una ventaja importante para animales sésiles o de movimiento lento. Esos animales presentan dos formas corporales principales. La primera es el pólipo. Esa es una forma sésil o fija con un cuerpo tubular y una base que se adhiere al sustrato. Algunos pólipos viven en colonias, como los corales. Y la segunda forma es la medusa. Es la forma nadadora, con un cuerpo en forma de campana o sombrero. Las medusas tienen tentáculos que cuelgan hacia abajo y se extienden en el agua. Los nidarios son en su mayoría depredadores. Usan sus tentáculos llenos de nematocitos para inmovilizar a sus presas, que luego son llevadas a su cavidad gastrovascular para la digestión. Los corales, por otro lado, han desarrollado una relación simbiótica con zooxantelas, que son algas microscópicas. Estas algas viven dentro de los tejidos del coral, realizan fotosíntesis y proporcionan nutrientes al coral. Esta relación es fundamental para la construcción de arrecifes de coral. Algunas medusas pueden moverse impulsando el agua mediante contracciones rítmicas de su cuerpo en forma de campana. Sin embargo, los pólipos permanecen adheridos a una superficie. Los nidarios tienen modos de reproducción tanto sexual como sexual. En la reproducción asexual, especialmente los pólipos, se reproducen por gemación. En este proceso, brotes se desarrollan en el cuerpo del adulto y pueden separarse para formar nuevos individuos. En la reproducción sexual, la mayoría de las medusas y algunos pólipos liberan gametos en el agua para que se encuentren y fertilicen externamente. De esta fertilización surge una larva planula, nadadora y con simetría bilateral, que luego se asienta en el fondo marino y se convierte en un pólipo. Los nidarios son carnívoros. Usan sus tentáculos para capturar presas como pequeños peces, zooplancton y otros invertebrados marinos. Los nematocitos inyectan toxinas para inmovilizar a la presa, que luego es llevada a la cavidad gastrovascular, donde se digiere parcialmente. Los corales, que tienen zooxantelas, también dependen de estas algas para recibir compuestos orgánicos a través de la fotosíntesis, lo cual les permite ser organismos mixtos en cuanto a su alimentación. La mayoría de los nidarios son marinos y prefieren ambientes de aguas tropicales y subtropicales. Pueden encontrarse en todas las profundidades, desde zonas intermareales hasta grandes profundidades oceánicas. Sin embargo, algunos nidarios habitan en agua dulce. Los corales suelen encontrarse en aguas tropicales poco profundas, donde la luz penetra lo suficiente para la fotosíntesis de sus zooxantelas. Los nidarios son uno de los animales más antiguos que conocemos, con fósiles que datan de hace más de 600 millones de años. Esta antigüedad sugiere que fueron algunos de los primeros organismos en desarrollar células especializadas para la defensa y la captura de alimento. Actualmente se estima que existen alrededor de 9.000 especies de nidarios descritas, aunque probablemente haya muchas más en las profundidades marinas aún no exploradas. Este filum incluye a medusas, corales, anémonas de mar y otras especies de gran diversidad. Los nidarios se dividen en varias clases. El primero es Hydrozoa, que incluye hidroides, medusas pequeñas y colinas flotantes. El segundo es Scyphozoa, que son conocidas como las medusas verdaderas. Su fase dominante es la medusa y suelen ser de gran tamaño. El tercero es Cubozoa, que son medusas con forma cúbica y tentáculos en cada esquina de la umbrela. Son conocidas por su potente veneno. Y el por último está el cuarto, que es Anthozoa. Esta clase incluye anémonas, corales y otras especies que no pasan por la fase de medusa. Permanecen en forma de pólipo durante toda su vida. Y por último, los nidarios tienen una gran importancia para los humanos y el medio ambiente. En la parte económica, los corales crean arrecifes que son hábitats esenciales para la biodiversidad marina y atraen el turismo, lo que resulta en ingresos económicos para muchas comunidades costeras. En la médica, los nematocitos y toxinas de algunos nidarios están siendo investigados para el desarrollo de analgésicos y tratamientos para el dolor crónico. Además, los nidarios han permitido estudiar la regeneración y la respuesta celular a lesiones. En la ecológica,
Los arrecifes de coral son fundamentales en los ecosistemas marinos, ya que proporcionan hábitat y alimento a una gran variedad de especies. También protegen las costas de la erosión, absorben CO2, producen oxígeno y son considerados como los bosques tropicales del mar por su gran biodiversidad.